Nos acompaña María Paula Romo, asambleísta, miembro del Movimiento Ruptura. Bienvenida y muchas gracias por estar Buenos días, con nosotros. El 11 de octubre de 1995 se dictó orden de prisión contra el economista Alberto Dajic por presunto delito de peculado. Han pasado ya 16 años. Dejando de lado las motivaciones políticas, asambleísta, en materia jurídica, según las garantías que constan en nuestra Constitución, ¿podía mantenerse por tantos años una orden de prisión preventiva? Buenos días nuevamente y muchas gracias. Yo creo que más allá del tiempo de duración de la prisión preventiva caduca, según nuestras normas, cuando alguien está privado de la libertad. No solamente se necesita que esté dictada, sino que la persona está privada de libertad y ahí caduca. De lo contrario, pues sí tenemos casos, incluso con personas que han estado detenidas de muchísimos años. Pero la pregunta en estos días, no solo en este caso, sino además de esta semana, es si se podían o no sustituir las medidas cautelares. De hecho, el Ecuador fue en mayo de este año a una consulta popular porque al presidente Correa le parecía que no se debían sustituir las medidas cautelares en todos los casos. Nuestra Constitución y los documentos internacionales efectivamente así lo permitían. Pero según la consulta popular y gracias a la consulta popular, hay casos en donde no se pueden sustituir las medidas cautelares, en donde la prisión preventiva. Uno de esos casos son los delitos contra la administración pública. Entonces, el presidente de la República, cuando hay delitos en los que no quiere que se sustituya la prisión preventiva, nos lleva a una consulta popular. Pero en un caso político, más allá de referirnos a la culpabilidad o la inocencia del ex vicepresidente Dajic, que yo creo que no es eso lo que nos corresponde en este momento decir, ni a nosotros, pero el presidente de la República dice, yo creo que es un hombre honesto y la Corte suspende la medida de prisión preventiva y le dicta otra medida cautelar. Mi pregunta, yo creo que la pregunta que nos hacemos muchos es, ¿sería la Corte capaz de tomar esa decisión si el presidente hubiera dicho lo contrario? Si el presidente decía, yo no creo que es una persona honesta, ¿sería que la Corte sustituía la medida? Principio y estas garantías se aplicaron una vez que el presidente también mostró públicamente su complacencia. El fiscal Chiriboga le dijo al juez que tiene las atribuciones y las facultades para resolver lo solicitado por Dajic, pero esos mismos artículos garantistas, por cierto, de nuestra Constitución, no se aplicaron, por ejemplo, en principio, en el caso del coronel César Carrión o algunos otros involucrados en el 30 de septiembre que tuvieron una orden de prisión preventiva por no sé cuántos meses. Efectivamente, pero no solo eso, sino que fuimos a una consulta popular para evitar que la prisión preventiva sea una facultad de los jueces. La consulta popular de mayo, en una de sus preguntas, lo que hacía era eliminar la facultad de los jueces de decidir para cualquier caso sustituir las medidas cautelares. De nuevo, más allá del caso en particular, que yo creo que nuestra obligación sí es hacer un poco de memoria, porque han pasado tantos años que probablemente la mitad del Ecuador pues no tiene clara qué era exactamente, cuáles eran las acusaciones, en qué contexto se dieron, qué fue lo que pasó, qué significa para el país el caso de los fondos reservados. Pero la pregunta es, en este momento, la justicia, ¿cómo opera? Y la siguiente prueba que tenemos, bueno, tenemos una tras otra y este año las hemos tenido todas, porque hemos tenido el caso del Universo, las demandas del presidente, las demandas de Vinicio Alvarado, y yo creo que para cerrar con broche de oro este año, la Corte Constitucional acaba pues de cometer varios atropellos. En primer lugar, yo creo que hay una pregunta que hacerle a la Corte, porque hace un mes, o menos de un mes, recibió varias demandas de inconstitucionalidad de forma porque se aprobó una serie de medidas tributarias sin seguir el procedimiento previsto en la Constitución y la ley, es decir, sin debate. Se aprobaron sin que la Asamblea las conozca o las pueda siquiera comentar. Después de esto, la Corte dijo, si me faltan 800 causas que resolver, después de que termine de hacer estas 800 causas, entonces tal vez voy a conocer. Pero sí se apuró para resolver la última, pero la del solicitada por el entonces, presidente. Esta resolvió, se presentó el jueves, ha sido resuelta 3 días después, creo que han trabajado incluida la Navidad. Ya vamos a ir hacia eso, pero para no perder el hilo sobre lo que conversábamos de asambleísta, el juez de sustanciación, Hernán Ulloa, dispuso la sustitución de la medida cautelar de la prisión preventiva, que fue lo que solicitó Dajic, invocando artículos del Código de Procedimiento Penal como el 167, que dice que la naturaleza de la prisión preventiva es para garantizar su comparecencia en el proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena, y así también lo contemplan y lo sostienen algunos tratados internacionales. Es decir, que en los casos en el que el acusado manifieste su interés, por ejemplo, para presentarse a la justicia, ya no cabe una orden de prisión preventiva. Mire, la prisión preventiva tiene que ser una medida excepcional.
Eso decía nuestra Constitución hasta mayo de este año. Y esa fue la gran reforma constitucional que nos plantearon, que ahora la prisión preventiva ya no es obligatoriamente de excepción, sino que los jueces deben aplicarla según lo que diga la ley. Y un poco más adelante del artículo que cita el juez Ulloa, hay uno, el 171 o 172, si no me equivoco, que dice la prisión preventiva no podrá ser sustituida por otras medidas cautelares en delitos contra la administración del Estado, entre otros delitos que se enlistan en ese artículo. Entonces, la pregunta, yo estoy de acuerdo con que los tratados internacionales están por encima o están al mismo nivel que la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos. Pero hay una excepción cuando son tratados, y usted bien lo conoce, cuando son tratados internacionales que habla sobre derechos humanos, que son más favorables en los tratados internacionales. El fiscal, de hecho, citó el artículo 426 de nuestra Constitución, que manda a los jueces, a las autoridades, a las autoridades administrativas y a los servidores públicos a aplicar directamente, y ahí lo tienen ustedes en pantalla, aplicar directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes, y esa parte es importantísima, aunque las partes no las invoquen expresamente. Esto quiere decir, asambleísta, que los jueces deberían siempre aplicar directamente lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución, cuando son derechos humanos más favorables. Efectivamente, así lo manda la Constitución vigente y desde la del 98. Y este es un artículo que ahora ha sido citado por el fiscal general y que habrá que recordárselo a la Corte Constitucional cuando resuelva la demanda de las renuncias obligatorias, cuando resuelva la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Fomento Ambiental, si es que algún día resuelve la demanda de inconstitucionalidad de los delitos de opinión, porque entonces, ¿cuál es el doble discurso entre citar estas normas cuando se trata del caso Dajic, pero criticar a todo el sistema interamericano de derechos humanos cuando es un caso en el que el presidente no se siente comprometido o con el que no está de acuerdo? Es que eso es lo que sorprende. O sea, nos llevó el presidente a una consulta popular para decirnos que aún si lo dicen los tratados internacionales y aún si lo dice la Constitución, las garantías procesales son un problema, porque ese fue el discurso oficial. Y ahora no son un problema en un caso en que se está juzgando a una persona que el presidente anuncia públicamente que es inocente. Por poner un ejemplo, ¿cuándo se podrían aplicar estos artículos que citó el fiscal general de la Nación? En el caso de Diario El Universo, por ejemplo, los jueces deberían reconocer los artículos que constan en la Declaración de Principios de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dicen, por ejemplo, por citar uno de ellos en el artículo 11, que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, o sea, las leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión. O el artículo 10 va más allá, que dice que la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles. La demanda que se plantea sanciones penales, es decir, cárcel. En este caso, los tratados internacionales también son bastante claros, pero ahí los jueces no están aplicando de manera directa la Constitución y los tratados. Es que ese es exactamente el doble discurso que preocupa, y en este caso la Declaración de Principios es todavía menos fuerte que la propia Convención Americana. ¿Por qué digo menos fuerte? Porque la Convención Americana es algo firmado por el Estado ecuatoriano, estamos comprometidos, y más fuerte que la Convención, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son de obligatorio cumplimiento para todos los Estados parte, y hay sentencias que dicen exactamente lo que esta Declaración de Principios. La última es una sentencia contra Argentina que fue aprobada hace 2 semanas. Entonces, de acuerdo, los tratados internacionales están por encima de cualquier legislación nacional, están a nivel de la Constitución, deben ser directamente aplicados, pero no solamente en los casos que el presidente recomienda en la sabatina. Esa es la preocupación. O sea, en un caso tan grave, tan delicado para el país, para la memoria nacional, como este caso, una palabra del presidente resuelve una medida que estaba vigente 16 años. Ahora, más allá de que hayan los argumentos y las garantías constitucionales para que en efecto se pueda sustituir la orden de prisión preventiva, y ahí es importante ya el análisis político, quizás estos mismos argumentos, estas mismas garantías que están vigentes en Constitución y en tratados internacionales pueden ser utilizados también por quienes se encuentren en el exilio o con orden de prisión preventiva y pidan estas medidas sustitutivas, y siempre y cuando decidan presentarse ante la justicia y comparecer ante la justicia en Ecuador. Y no solamente los grandes casos, no solamente los casos políticos de la época en que se judicializaba la política como ahora.
no solamente esos casos podrían requerirlo, sino cualquier otro caso a nivel nacional, y esos casos deberían ser resueltos igual, en cumplimiento de las sentencias de la Corte, de los tratados internacionales, aún por encima de la consulta popular, porque eso es exactamente lo que el juez Ulloa ha argumentado en su sentencia y lo que el presidente Correa ha defendido para este caso. Veamos si para los otros casos se aplica. Le repito, porque me parece que esto es lo delicado, es que hay diferentes medidas para cada caso, así como hay diferentes medidas para cada acción de inconstitucionalidad, así como hay diferentes medidas respecto de cómo se procesan estos casos que en el país llevaban más de una década sin resolverse. Pues está visto que más que un tratado internacional, que desde hace 16 años por supuesto que ya éramos signatarios, o más que una sentencia, o más que una corte, o el propio juez Ulloa, que era el juez de esta causa hace varios años, pues lo que parece determinante son los términos del presidente, las expresiones del presidente y el hecho de que la Corte está próxima a terminar sus funciones, qué sé yo, si estábamos cerca de Navidad. Que responde a una estrategia política el apoyo y el respaldo del presidente Rafael Correa a Dajik, que ha manifestado públicamente que se trata de un hombre honesto en lo personal. Decía él que estaba contento de que regrese Dajik, a pesar de que fue un gobierno que ha sido criticado por el actual gobierno, tildado de neoliberal, el ideólogo de las reformas neoliberales de los 90. Bueno, es que nadie se tiene que ir preso por neoliberal. Yo creo que el proceso que se sigue judicialmente contra Dajik no es por su ideología política y no debe ser por su ideología política, y no podemos defender o acusar a alguien. Los seres humanos tienen todos derecho a defenderse y a recibir justicia. ¿Pero cree que hay una estrategia política detrás de ese apoyo? Si no me equivoco, los delitos por los que está siendo procesado son cohecho y peculado. No es por neoliberal, eso no es ser un delito, no es un delito aquí ni en ningún lugar del mundo. ¿Cuál es la estrategia política? Realmente no comprendo, no sé si es que hay alguna estrategia en el fondo. Este caso fue un caso muy delicado para la historia nacional. Probablemente no es la única persona que debía ser investigada, en eso yo estoy de acuerdo. Creo que muchas personas estaban involucradas en este caso y que finalmente la cabeza de la investigación terminó siendo Dajik, entre otras cosas por algunas enemistades políticas, en un momento en que a los enemigos políticos se los enjuiciaba. Se parece mucho al momento de hoy. El judicializar la política no solamente puede ser criticado para el pasado, no se puede decir en el pasado era un gran error, pero ahora vamos a hacerlo de nuevo, que es lo que estamos viviendo en estos meses en el país. Entonces, para hoy está previsto el debate a las reformas al Código Orgánico de la Función Legislativa, que por cierto el informe tuvo una aceptación y se aprobó en un 80% por mayoría en la Asamblea. Pero estaba la discusión y la demanda que planteó ante la Corte el presidente para que tenga que ir al veto del presidente y no pueda publicarse directamente ante el registro oficial. ¿Qué pasa con la decisión de la Corte que acepta las medidas cautelares para que no se publique en el registro oficial, como dice la ley en el artículo 67? Esto es insólito. La semana pasada, el día jueves, después de posponer la votación varias veces, un proyecto de ley que ha estado examinándose más de un año y medio, se suspende nuevamente la votación cuando empieza el Movimiento País a perder algunos artículos de su interés, sobre todo relacionados con el tema de fiscalización. Se suspende la sesión, se suspende la votación y claro, aparentemente se suspendió hasta que el presidente presente una demanda de inconstitucionalidad y una solicitud de medidas cautelares realmente increíbles, porque son medidas cautelares por si acaso se aprueben los artículos con los que no está de acuerdo el presidente, por si acaso se apruebe la ley, porque ni siquiera son sobre algo que ha sucedido. ¿Qué derechos están violados? No se comprende. ¿Cómo la Corte se pronuncia con tanta celeridad mientras frente a una acción idéntica, una acción de inconstitucionalidad, creo que en este caso de forma, respecto de la Ley de Fomento Ambiental, ahí la Corte dijo que había que resolver 800 causas primero? Entonces, la sesión se reinstalará el día de hoy, faltan unos pocos artículos por votar, ojalá podamos mantener la mayoría, 63, 64. María Paula, pero más allá de lo que se decida en la Asamblea, sobre lo que ocurre, es decir, el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa les dice que va directamente al registro oficial, pero en la Constitución, en el artículo 137, que dice que las leyes tienen que ir al veto del presidente, no hace una excepción para la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, dentro de este tema, lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, hay un precedente también, que ya han reformado ustedes la Ley Orgánica de la Función Legislativa sin que vaya al veto
del presidente, pero ¿qué prevalece en este caso? Bueno, efectivamente hay este precedente, la ley ha sido publicada sin necesidad de ir al veto porque se considera que vetar la ley por la que se rige la Asamblea es una forma de injerencia en un poder del Estado, así que aquí y en muchos lugares del mundo no se veta la ley orgánica de la función legislativa, pero hay una cosa adicional. La norma, que si no me equivoco es la 65 de la ley, ha estado vigente casi 3 años. Y el día que se demanda su inconstitucionalidad es el día en que el presidente pierde algunos artículos que le interesaban sobre el tema de fiscalización. Es realmente insólito y el papel que está cumpliendo la Corte. Porque en otras circunstancias yo le diría, entre una diferencia o un posible conflicto entre la ley vigente y lo que dice la Constitución, esperemos a oír lo que dice la Corte. Me parece que hoy nadie en el país ya necesita esperar a lo que dice la Corte, ya sabemos lo que va a decir la Corte, lo que le pide el presidente. Eso es lo grave, más todavía en un Estado constitucional de derechos y justicia en donde la Corte debería ser la que garantice que la ley y la Constitución está por encima del poder. Si no, no hay Estado de Derecho y no hay democracia. El presidente demandó la inconstitucionalidad para aclarar del artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. María Paula Romo, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.